Alejandro Toledo, expresidente de nuestro país, ha sido arrestado hace algunos instantes en los Estados Unidos, esto como parte del inicio del proceso de extradición en su contra. La fase en la que estaríamos en estos momentos es que luego de que se envió el cuadernillo de extradición al Departamento de Estado, que es la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, lo que significaría es que este departamento ha revisado, ¿no?, que lo requerido por el gobierno de nuestro país se ajusta al tratado de extradición vigente entre Estados Unidos y el país, es decir, en este caso, el Perú. En esta etapa, ¿verdad?, lo que ha sucedido es que la unidad de cooperación de la Fiscalía, ¿no?, ha enviado este requerimiento de extradición y lo que ha sucedido es que hay coincidencia de que se debería aplicar la solicitud de la justicia peruana, ¿no? La Oficina de Aplicación de la Ley e Inteligencia, ¿no?, emite luego de ello una nota diplomática certificando que sí se ha cumplido con los requisitos, es decir, que los delitos por los cuales se solicita la extradición están en el tratado, que existe una causa probable que acredite el posible ilícito y que los documentos presentados por Perú se encuentran debidamente certificados. Marisol Pérez Tello, ex ministra de Justicia, lo decía en su momento, cuando se inició todo este procedimiento de extradición en junio del 2017. De todas maneras, va a terminar preso Alejandro Toledo. Vámonos al Congreso de la República con reacciones a esta hora. Jimmy Chinchay, ¿cómo estás, Jimmy? Adelante. Así es, Albina, muy buenas tardes. La noticia del momento es el arresto del expresidente Alejandro Toledo en los Estados Unidos con vía de extradición. El Ministerio Público ha informado esto a través de sus redes sociales, a través de su cuenta de Twitter, y esto motivó que los parlamentarios, quienes se encontraban en la Comisión de Constitución analizando el tema de inmunidad parlamentaria, conozcan la noticia en ese momento. Vamos con imágenes captadas por nuestro camarógrafo Luis Corrales de lo que significó el momento exacto de que parlamentarios y el ministro de Justicia, que se encuentra en el Congreso de la República, se enteraron, tomaron conocimiento de esta información respecto a la detención, el arresto con vías de extradición del expresidente Alejandro Toledo. Mientras vemos estas imágenes, Héctor Becerril nos acompaña aquí en el Congreso. ¿Cómo está? Bueno, finalmente, ¿no?, se conoce este arresto para vía de extradición del expresidente. Sí, en primer lugar, sorprendido, porque según lo que había informado el Ministerio Público, las cosas no estaban claras, se esperaba incluso que esto demore más, esos eran los informes que teníamos, pero contento en realidad de que ojalá este proceso de captura que ha sido hoy día y el proceso que viene de extradición sea lo más rápido posible. Y para eso el Ministerio Público tiene que viajar, el Procurador del Estado tiene que viajar en forma inmediata, digamos, a trabajar en su extradición. No puede ser posible, ojalá que eso no ocurra, que dejen a la suerte lo que decida el gobierno de Estados Unidos. Así es que estaremos atentos a ver cuáles son los caminos que sigue de parte del Estado peruano. El Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, a través del Procurador, como usted señala, para ponerle más atención a este caso. Obviamente, porque depende de qué sustenten, porque se entiende que Alejandro Toledo también va a tener su oportunidad de su defensa. Entonces ahí el Estado peruano tiene que llegar con su procurador y la Fiscalía, con hechos contundentes que ahora se conocen. No habría pues en realidad ninguna razón para que no sea extraditado después de todo lo que se conoce actualmente, con ya versiones corroboradas de testigos que han afirmado que él se llevó una gran cantidad de dinero del país, ¿no? El propio Odebrecht, ¿no?, que este dinero, y después se conoció más a través de su amigo Mayman. Sí, Mayman ha sido fundamental, porque en las cuentas de Mayman justamente ahí es donde se ha puesto el dinero, y él ha declarado con total claridad y con pruebas de los depósitos. Así es que acá no hay nada más que esperar que pasen los días y lo tendremos acá, Alejandro Toledo. Ahora sí, seguramente quienes han sido parte de su gobierno, bueno, pues deben estar muy preocupados, porque él seguramente va a decir toda la verdad. El momento entonces que un expresidente esté ante la justicia requerido y, bueno, fugitivo mucho tiempo, ¿no? Sí, ha pasado mucho tiempo. Yo creo que al comienzo el gobierno, el Ministerio Público no han trabajado con la seriedad del caso, han dejado pasar mucho tiempo para presentar los cuadernillos de extradición, pero como dice, ¿no?, siempre hay un momento para que la justicia actúe. Ahora ya llegó ese momento y, como digo, ojalá que lo tengamos pronto para que responda por los millones de soles que ha estafado, que ha robado al país. Muchas gracias. Gracias, Héctor Becerril. Conversaba con nosotros entonces aquí en el Congreso de la República con esta información de último momento que se ha conocido y que, Albina, como has podido ver, los parlamentarios a través de sus teléfonos móviles, a través de sus asesores y el propio ministro de Justicia se enteraron de esta noticia, el arresto del expresidente Alejandro Toledo en los Estados Unidos con vía de extradición. ¿Cuánto demorará? Algunos asesores del ministro de Justicia, con quienes hemos podido tener acceso a conversar de esta situación, hablan de un mes en lo que es una primera detención, lo que se llama una detención preliminar, y luego ir a audiencia
audiencias que podrían significar, Sí. si es que Alejandro Toledo presenta un habeas corpus, hasta un año en lo que puede ser el proceso para que finalmente enfrente a la justicia en nuestro país. Datos de los asesores principales del ministro de Justicia. El ministro Sí. también está siendo asesorado e informado para poder está? dar una versión oficial cuando termine esta presentación en la Comisión de Constitución del Parlamento. Información entonces Sí, y reacciones Jimmy. en instante, Albina. ¿Me escuchas? Parece que no hemos pedido el retorno, no tiene retorno Jimmy. Vamos a comunicarnos por interno para que podamos establecer conversación. Estamos con James Rodríguez, él es abogado, experto o especialista en temas de extradición. ¿Cómo le va? Muchas gracias, muy buenos días, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señora Albina. Como siempre, a sus órdenes. Bueno, sobre el proceso de extradición, que lo teníamos un poco dormido, ¿verdad? Hemos tenido que sacar los escritos, los apuntes, para revisar las etapas de lo que ha significado este proceso que se inició ciertamente en junio del 2017. Confírmeme, por favor, en cuál etapa estaríamos. ¿Estaríamos ya en el momento en el que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya calificó la solicitud? Bien, efectivamente nos encontramos en la etapa primigenia, en donde el juez ha ordenado la detención preliminar del señor Alejandro Toledo con fines de extradición. Esto es muy importante, porque ahora se inicia la etapa del proceso de extradición pasiva contra el expresidente Alejandro Toledo, el cual ahora, ante el juez del distrito, va a tener que informar acerca de su residencia, de su arraigo laboral, de su arraigo familiar, de su arraigo domiciliario y, sobre todo, si acepta los cargos que se le imputan en el tema de extradición. Si es así, entonces ya no habría oposición en el tema de extradición. Si él se declara inocente, entonces habría oposición y él va a activar definitivamente, como todo indica, una defensa técnica frente a este proceso de extradición, Sí. liderado por el gobierno peruano. Pero antes de Y llegar a en ese este punto, momento, doctor Rodríguez, antes de llegar a ese Sí. punto, para poder entender, porque la información que tenemos es por parte del Ministerio Público y es bastante escueta. Lo único que se señala es que se ha producido una detención. Por ello es que yo le preguntaba, estamos en un momento en el que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya calificó la solicitud. ¿Quién es el que habría ordenado esa detención? ¿El fiscal del distrito? no, el juez del distrito. Ok, el juez La federal. detención siempre es a través del juzgado. El juez del distrito, en donde se encuentra el señor Alejandro Toledo, ha ordenado esta detención preliminar con fines de extradición. Ahora, lo que Desde tendría ahora. que continuar es una audiencia, ¿esto es correcto? Y es allí donde usted nos mencionaba, Alejandro Toledo puede aceptar allanarse o no, precisamente en este proceso. Así es, en esta audiencia, efectivamente, que se va a realizar con presencia de la defensa del señor Toledo, se va a poder evaluar el arraigo, se va a poder evaluar el peligro procesal y sobre todo la posible obstrucción que él podría tener para este proceso de extradición. Ahora, pero doctor, Y eso en es Estados demostrado Unidos... por la defensa del señor Toledo de que no existe peligro, entonces el juez puede ordenar o una fianza económica Ajá. para asegurar la permanencia del señor Toledo en este proceso de extradición, es lo que se estila en Estados Unidos para un proceso similar, o también si el juez así lo decide y encuentra pues peligro procesal, no encuentra un arraigo, entonces puede ordenar el internamiento del señor Toledo en una cárcel pública hasta que se elucide el tema de extradición y finalmente pase a un juicio final, ¿no? Es decir, los considerandos en estos momentos que tendría que evaluar el juez federal es lo que se estila en nuestro país también, lo que se considera en nuestro país cuando hay una detención preliminar. Quiere decir que no exista la figura de la obstrucción a la justicia y del arraigo, ¿correcto? Así es, Ok. es muy parecido. Ahora, si es que se diera esta figura, Alejandro Toledo, ¿podría igual pedir una fianza y salir en libertad, pagar una fianza? No dudemos que él va a solicitar una fianza para que pueda él tener la libertad y enfrentar este proceso de extradición en libertad. Entonces, esta fianza definitivamente va a ser una fianza considerable, dado, digamos, los cargos que se le imputan. Porque al gobierno americano lo que le interesa, sobre todo cuando se trata de un expresidente, es que no se trate de una persecución política como de manera muy lejana y sin fundamento está pues fundamentando su defensa, ¿no? Porque el señor Toledo no es un perseguido político. Claro. En este país existe un Estado de Derecho y se respetan los derechos de una persona. Entonces, es muy importante de que esta figura de la persecución política quede desvanecida y emerja los cargos criminales de delitos comunes de corrupción, como muy bien lo ha afirmado y lo ha sostenido el señor Feynman en los últimos días en Israel, en donde se ha personado un equipo de fiscales a ese país para tomar su declaración, y pues todo indica de que
ha podido manifestar el señor Weissmann en la ruta del dinero, como supuestamente la empresa Odebrecht pues le habría dado una buena cantidad de millones a través de sus empresas para ser destinadas y finalmente entrar en las arcas de la esfera del dominio del señor Alejandro Toledo. Esta declaración definitivamente, una vez afianzado, o sea, corroborado y, digamos, asignado al juzgado acá en el Perú, se va a incluir en la carpeta de extradición y eso va a ser una prueba muy difícil que el señor Alejandro Toledo pueda negar. Pero sí podría tratar de dilatar aún más, incluso el proceso cuando ya está en manos del juez federal. Hay muchas formas de dilatar un proceso de extradición. Definitivamente la defensa de Alejandro Toledo, el cual es un ex funcionario del Departamento de Estado y otro del Departamento de Justicia, saben muy bien todas las triquiñuelas judiciales o legales que pueden hacer para dilatar un proceso de extradición. Pero es el largo brazo de la justicia y sobre todo la pulcritud que debe tener un expediente con fines de extradición, ya sea en la parte formal de lo que es la traducción, los cargos, la doble incriminación, de acuerdo al tratado bilateral que tiene el gobierno peruano con el gobierno americano, y estos fundamentos van a servir pues para que se declare fundada y se apruebe la extradición del señor Alejandro Toledo para que venga a rendir cuentas ante los tribunales de nuestro país. A ver, si más no recuerdo, yo tenía apuntado más o menos unos 15 pasos a seguir hasta la entrega a Perú, en este caso Alejandro Toledo. Calculo que estamos en el paso 10. ¿Cuánto tiempo en años podría tardar el tener a Alejandro Toledo en suelo peruano? Yo soy muy reservado en dar un tiempo estimado, pero va a ser muy importante que no solamente la defensa del señor Alejandro Toledo haga su trabajo, sino también los abogados que el gobierno peruano ha contratado, y en este caso también el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, allá en los Estados Unidos, hagan su trabajo. Y la parte fundamental es cómo probar la actividad criminal que habría tenido el señor Alejandro Toledo, aprovechándose de la confianza de todos los peruanos y haciendo negociaciones que le han favorecido a él, en este caso pues en un delito de lavado de activos y un delito de enriquecimiento ilícito, porque al parecer todo indica, de acuerdo a las versiones del señor Weissmann, que aquí ha recibido buena cantidad de millones para beneficiarse. Muy bien, le agradezco mucho esta explicación, doctor Rodríguez, muy didáctico, por cierto, experto en extradición. Vamos a estar seguramente con más detalles de lo que viene ocurriendo en los Estados Unidos. De lo que se trata en estos momentos, en esta etapa preliminar, es demostrar que sí existe la presunción de fuga, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Alejandro Toledo no pague la fianza y pueda estar, como lo hemos visto, andando libremente, ¿no? De eso se trata y es allí donde tendría que evaluar el juez federal en los Estados Unidos. Estamos en el Congreso de la República con más reacciones. Jimmy Chinchay, adelante. Bien, seguimos buscando reacciones, Albina, respecto a esta noticia, ¿no? El arresto de Alejandro Toledo, expresidente de la República, y después de mucho tiempo, ¿no? Que se tiene una información así. Luis Iberico nos acompaña, congresista, ¿cuál es su opinión? Bueno, es penoso y lamentable que alguien que ha representado al país, que ha personificado la nación, un expresidente de la República, esté en esta situación. Pero a la vez también es satisfactorio señalarle al país y al mundo entero que aquí, así haya sido expresidente de la República, cualquier ciudadano responde ante la justicia. Y eso es lo que tiene que hacer Alejandro Toledo, responder ante la justicia. Al margen de que haya sido presidente de la República, eres, como cualquier otro ciudadano, alguien que debe responder por hechos gravísimos por los cuales está acusando a Alejandro Toledo. Así que espero que el procedimiento en Estados Unidos no se dilate mucho. Obviamente hay tiempos que hay que respetar, pero creo que los elementos son tan contundentes, tan claros, que no dudo que la justicia norteamericana finalmente acceda a la expatriación de Alejandro Toledo para que venga a responder aquí a los tribunales. El Ministerio Público, como lo decía el congresista Becerril, y el procurador estén más atentos, vayan tal vez allá a Estados Unidos a hacer el seguimiento del caso. Por supuesto, no es un caso cualquiera. Bueno, cualquier caso debe merecer atención, pero este es un expresidente de la República. Y acá, por si acaso, no hay ni persecución política ni cosa por el estilo con respecto a Alejandro Toledo. Aquí son delitos muy graves y hay elementos que saltan a la vista, ¿no? Entonces yo confío en que la justicia norteamericana actuará con la celeridad necesaria y pronto tendremos al señor Toledo aquí sentado en el banquillo de los acusados. También ha sido presidente del Congreso, ha sido embajador. Al final de todo este procedimiento, ¿qué es lo que corresponde? ¿Alejandro Toledo es entregado, si se aprueba todo en Estados Unidos, a las autoridades peruanas? Claro, tenemos ya lo último
mismo que ocurrió fue en el caso de Alberto Fujimori, ¿no? Que igual se le extraditó de Chile, lo que sí se establece cuáles son los delitos, si esos delitos se conjugan con los de la justicia del país que va a entrar el presidente, entonces se le extradita y se inicia el juicio con total garantía de que se va a hacer el debido proceso y que se va a actuar de acuerdo a la ley. Inclusive en casos como el del señor Toledo, la justicia norteamericana también va a estar pendiente de que no se vaya más allá del marco legal, y eso es lo que se pretende hacer, nada más, que responda por sus actos. Es una vergüenza lo que le ha hecho al país el señor Toledo. Es una vergüenza. Y usted, en la época donde apareció el video, cuando lo presentó y estuvieron juntos en la Marcha de los Cuatro Suyos... Muchos ciudadanos confiamos en que con su liderazgo en la Marcha de los Cuatro Suyos se iba a hacer una lucha frontal contra la corrupción. Recuerde que el video significó que por primera vez en el Perú, después de muchísimas décadas, gente de cuello y corbata, militares con todos sus galones, policías, empresarios, fueran a parar a la cárcel. Entonces ya ese capítulo se tenía que cerrar en el Perú, pero vemos que el propio Alejandro Toledo estuvo haciendo este tipo de actos condenables, ilícitos, no solamente una vergüenza, es un delito, ¿no? Lamentamos muchísimo, nos sentimos muy defraudados los que alguna vez pusimos la confianza en un presidente como él. Mira, no sé si tienes alguna pregunta. Luis Iberico está con nosotros aquí aquí en el Congreso para conocer y comentar esta noticia de Alejandro Toledo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Y bueno, sorprendidos como todos, pero lo que se ha señalado hasta el momento es que... Se cortó el retorno, Albina, lamentablemente estamos en una zona... Vamos a regresar, estamos cerca de la en breve. Claro que sí, vamos a regresar en breve. Estamos tratando de tener comunicación con varios parlamentarios, varios abogados. Estamos también recibiendo información que inmediatamente se las damos a conocer a todos sobre esa información de último momento. Si usted recién se conecta a la señal de Canal N, le contamos que Estados Unidos ha detenido a Alejandro Toledo por este mandato de extradición. Un proceso que se inició en el año 2017. Recordemos que se dicta una medida de prisión preventiva, pero por, no sé, esas cosas raras, ¿no? que tenemos a veces en nuestro sistema de justicia, ¿no? Alejandro Toledo se fue un mes antes se fue a los Estados Unidos, entonces ya no se pudo aplicar en él esta detención preventiva de 18 meses. Acusado de recibir entre el 2006 y el 2010 $20 millones por parte de Odebrecht. Claro, su otrora amigo y hombre de confianza, Joseph Maiman, se quedó corto, ha dicho, con los 20 millones. Fueron más de 30. Y hay toda una investigación en curso, y lo que se ha hecho desde la Procuraduría de nuestro país, es decir, el Ministerio Público a través de la Procuraduría, es incluir en este cuadernillo de extradición todo lo que lo involucra en delito de corrupción